Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las técnicas para una buena apertura en el ajedrez. Recuerden que una partida de ajedrez pasa por tres etapas: apertura, medio juego y final de juego. De hecho, que la parte más importante es la apertura, porque una buena apertura te lleva a un buen medio juego y consiguientemente a un buen final de juego. Entonces, hay algunas cosas que debemos evitar para cometer errores en la apertura. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué tipo de apertura nos gusta jugar y qué apertura vamos a jugar. Cuando uno recién se inicia en el ajedrez, es bueno que solamente escoja una o dos aperturas. Cuando jugamos con blancas, debemos definir qué tipo de apertura vamos a jugar. Vamos a jugar una apertura abierta, que sería con E4. Queremos jugar una apertura cerrada, que sería con D4, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que definir. ¿Cuál es mi estilo de juego? Si soy un jugador que le gusta atacar rápidamente, debería jugar una apertura abierta, porque ahí se emplean más golpes tácticos. Entonces, eso es lo primero que nosotros necesitamos definir. Y debemos decidir qué vamos a jugar con blancas, ¿no? Con blancas, si queremos jugar una apertura abierta o una apertura abierta de corte táctico, queremos atacar más, definimos jugar contra, definimos jugar E4 y tenemos que estar preparados para cada jugada de las negras. Si las negras nos juegan E5, ¿cuál va a ser nuestra segunda jugada? Vamos a jugar caballo F3, vamos a jugar caballo C3, ¿no? Vamos a jugar alfil C4. Pues yo le recomiendo jugar aquí caballo F3, que es lo que juega la mayoría de campeones mundiales. ¿Ya? Pero también tengo que definir si me juegan por decir E6, que sería una defensa semiabierta. Eh, ¿Qué voy a jugar contra la jugada E6? Que esta es una defensa francesa. Voy a jugar caballo F3, voy a jugar caballo C3 o voy a jugar D4. Yo les recomiendo esta jugada D4 y que es lo que juega la mayoría de campeones mundiales. ¿Y por qué lo hacen? Porque recuerden que en el tablero de ajedrez hay 16 casillas, que son las más importantes, eso ya muchos de ustedes lo saben, pero a manera de recordatorio rápidamente son estas 16 casillas. El jugador que tiene más dominio sobre el centro y controla más casillas del centro tiene más posibilidades de ganar. De esas 16 casillas, hay 4 casillas que son las más importantes. Se conoce como el centro principal. Entonces, al jugar yo D4 y al tener ya un peón en E4, tengo dos piezas en el centro principal. Entonces, eso es lo primero que tengo que definir. Tengo que crearme un repertorio de aperturas, un repertorio de variantes y debo estar preparado. En el ajedrez es mejor tener la decisión antes que surja el dilema de escoger. O sea, antes que se te presente el problema, es mejor que tú ya sepas la solución. Antes que el jugador te haga cierta defensa o cierta variante, tú ya debes definir qué es lo que vas a jugar contra cada jugada de tu oponente. Eso te va a permitir ahorrar tiempo. Y de esa manera vas a crear un repertorio de aperturas, vas a crear un árbol de aperturas y variantes. También debemos definir, por así, si me juegan D6, que sería una defensa PIRC, hay múltiples respuestas, puede ser caballo F3, caballo C3, pero nuevamente lo aconsejable es jugar D4 con dos peones centrales. Entonces así debo ir formando mi repertorio de aperturas y defensas. Si me juega C6, que sería una defensa caro K, ¿qué voy a jugar? Nuevamente la mayoría de jugadores juegan con dos peones en el centro principal. Eso es lo primero que debo definir, la primera y segunda jugada que voy a hacer. Eh, ¿Qué pasa si me juegan una defensa siciliana? ¿Qué voy a contestar?
Puedo jugar caballo F3, que es lo que juega la mayoría. O también puedo jugar C3, que no es tan jugado, pero sirve para contrarrestar la defensa siciliana, variante dragón, que es sacando el alfil en G7. Y este peón ayuda mucho a contrarrestar, ¿no? Entonces, ejemplo, si digamos que las negras jugaran G6, entonces nosotros ya nos apoderamos y formamos una fuerte cadena de peones. El objetivo de la defensa siciliana variante de dragón es sacar su alfil en G7 y jugar con su alfil en fianchetto. Esto se llama jugar alfil en fianchetto. Entonces formamos una fuerte cadena de peones y ya estamos bloqueando. Entonces, así poco a poco voy profundizando. Primero defino la primera y segunda jugada. Después defino la tercera jugada y voy avanzando. De esa manera me voy creando un repertorio de jugadas. ¿Qué voy a jugar si me juegan la defensa Alekhine, que es con caballo F6? Si soy un jugador defensivo, voy a jugar caballo C3 para defender mi peón D4. Si soy un jugador agresivo, voy a jugar E5 para atacar su caballo. ¿Ya? Entonces, eso muy importante definir. Y en base a eso voy armando mi árbol. Y volvemos al inicio. Juega E5, nosotros jugamos caballo F3 y nos juegan caballo C6. Ahora ya nos vamos a la tercera jugada. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar una apertura española o vamos a jugar una apertura italiana. Ambas son perfectamente jugables, ¿no? Y, y así ya yo voy definiendo, ¿no? Si el oponente me juega C5, ¿cuál va a ser mi tercera jugada? ¿No? Probablemente pueda jugar aquí enroque corto, se puede jugar también D3, ¿no? Se puede jugar caballo C3, dependiendo qué es lo que quiera hacer, siempre es hacia el centro. También debo definir, también es importante que yo pueda definir, por decir, ¿qué voy a jugar si mi oponente juega alfil E7? ¿Qué voy a jugar? ¿No? Puedo jugar D4, puedo hacer mi enroque. Si soy un jugador de ataque, jugaré D4 para presionar a su peón de E5. Entonces así voy armando mi repertorio de jugadas. Y si yo juego, digamos, C4, a mí me gusta la apertura italiana, ¿qué voy a jugar si mi oponente juega caballo F6 y ataca a mi peón? Si soy un jugador defensivo, puedo jugar D3 o caballo C3. Y soy un jugador de ataque, puedo jugar el ataque fegatelo, atacando a su peón de F7. Entonces, como van viendo, voy armando mi árbol de aperturas, tengo que tener un repertorio y tengo que estar preparado ya de antemano. Siempre jugando hacia el centro, siempre buscando el centro. Y poco a poco así vamos avanzando. Si nos juegan una defensa francesa, y si yo he decidido jugar D4, si el oponente me juega D5, ¿qué voy a hacer en mi tercera jugada? ¿Le voy a capturar o voy a avanzar mi peón? O también puedo jugar caballo C3, cosa que si el peón me captura, yo capturo con el caballo. O puedo jugar caballo D2. Entonces, eso es lo primero, definir y poco a poco ir avanzando. Yo aquí, pues, capturar no tanto le recomendaría, yo le recomendaría avanzar el peón. Si te contraataca, defiendes y ya ahí tienes una cadena de peones. ¿Qué hacemos en caso nos juegue una defensa Pirc? Sería lo más aconsejable, si te ataca,
evita cometer errores en la apertura, no avancen los peones precipitadamente, tenemos que tener mucho cuidado. Un consejo: cuando no estás seguro de qué pieza vas a mover, no muevas un peón, sino desarrolla una pieza. Cuando no estás seguro qué ficha mover, no muevas un peón, sino desarrolla una pieza. Aquí, por decir, lo ideal sería jugar caballo C3 para defender al peón. Pero si se te ocurre avanzar el peón, no es aconsejable mover una pieza 2 veces en plena apertura. Excepto, en algunas excepciones se puede aplicar. Por decir, si las blancas se le ocurre jugar ahí, eso es una mala jugada, porque las negras van a capturar tu peón, tú capturas, y ahora lo que van a hacer las negras es, te van a hacer jaque, has perdido tu dama, pierdes el derecho de enrocar, y encima el caballo viene G4 y ataca tu peón de F2 y ataca tu peón de 5. Te hace un ataque doble. Esta técnica se conoce como el ataque doble. Para los que no lo saben, más adelante vamos a repasar esta técnica. Y ahora tu rey tiene que regresar a defender el peón F2 y has perdido ya el peón de E5. Entonces no hay que avanzar precipitadamente nuestros peones. Aquí lo correcto es jugar caballo C3. No es aconsejable jugar E5, sino caballo C3. Y ahí las negras pues tienen muchas opciones. Pueden jugar G6 o pueden jugar E6, ¿no? O también pueden jugar E5. Podemos capturar aquí. Y puede capturar ahí. Podríamos capturar su dama, perdería su enroque. Podemos sacar el alfil ahí, estamos atacando ahí al punto débil. De repente él nos hace una clavada y quiere capturar nuestro caballo para luego aquí capturar al peón con el otro caballo. Entonces podemos sacar nuestro caballo para atacar su peón. Él va a defender su peón y podemos jugar ahora el alfil ahí para defender al caballo. Más o menos esto es como se podría jugar y podríamos hacer un enroque largo. Muy bien, y así mira, primero formando las primeras jugadas, 2 o 3 jugadas, ya empiezo a crear mi repertorio de aperturas y debo estar preparado para todo tipo de jugadas para que mi oponente no me coja de sorpresa. Recuerden que es importante en la apertura comunicar las torres. Es importante que todas las piezas se desarrollen. Primero los caballos y los alfiles. Miren aquí las blancas han desarrollado correctamente y es importante comunicar las torres. Que en esta última fila solamente quede el rey y las torres. Una vez que completé mi apertura, ya viene el medio juego y me lanzo al ataque. Aquí hay un ataque indirecto, por eso es que el rey se retira. También es importante por decir, hacer algunas jugadas de ataque. Si me captura aquí, pues podría capturar con el alfil. Si me captura aquí, pues defiendo a mi peón. Ya. Miren, las torres es importante que se pongan en columnas libres de peón. Entonces, ya más o menos así es como yo puedo jugar. Muy bien, vamos a ver un video que nos explica sobre cómo aprender a jugar las aperturas paso a paso. ¿Qué técnicas debemos utilizar? Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten mucha atención para poder ver este video. Y bienvenidos a Quantum Pawn. Y bueno, esto es un canal de ajedrez para todos los niveles.
Y me gustaría empezar con esta primera entrega hablando de algo muy importante para los principiantes, sobre todo, los que están recién empezando a jugar al ajedrez. Y eso son las aperturas. Las aperturas son las primeras jugadas en una partida de ajedrez. Y por tanto es muy importante empezar con buen pie la partida y saber qué hay que hacer, no estar perdidos, ¿no? Entonces hoy vamos a explicar un poquito qué consejos, qué cosas habría que hacer en las aperturas, ¿vale? Entonces, hay tres normas muy importantes en las aperturas, de las cuales iremos hablando a lo largo del vídeo. La primera de todo es coger el centro. El centro son estas cuatro casillas en medio del tablero. E4, D4, D5, E5. ¿Vale? Recordamos que las casillas tienen nombre, que es la letra, y apellidos, que es el número, ¿no? O coordenadas, podemos llamarlo, ¿no? Entonces, primero habría que coger el centro, eso es lo primero que hay que hacer, las aperturas. Y después habría que sacar las piezas, ¿no? Sacar todas estas piezas que están dormidas, están en la primera fila, todavía no hacen nada, esta no. Y habría que sacarlas. ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo es dar mate al rey rival, ¿no? El rey enemigo, sabemos todos dar jaque mate ya. Entonces, no vamos a conseguirlo solo con los peones, habrá que utilizar el resto de las piezas, ¿no? Todos los negocios comienzan siendo pequeños. Cada negocio tiene una historia. Cada negocio necesita coraje. Y todos los negocios pueden crecer con SEMrush. Haz crecer tu negocio con herramientas de marketing digital de SEMrush. Y por último, habrá que tener cuidado y preservar la seguridad de nuestra pieza más importante, porque igual que queremos dar mate al rey rival, hay que evitar que el rival nos dé mate a nosotros. Entonces hay una jugada llamada enroque que nos servirá para proteger y llevar a una mejor situación a nuestro querido amigo el rey. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hay muchas jugadas para empezar la partida de ajedrez. Se puede empezar cogiendo el centro de muchas maneras diferentes, con peones, con C4, D4, caballo F3, cogiéndolo con una pieza también el centro, controlando casillas importantes, pero la jugada más frecuente y más habitual es la jugada E5, perdón, E4, cogiendo el centro con un peón, ¿vale? Y no solo eso, sino que además permite, voy a quitar estas flechitas, permite sacar tanto el alfil, ¿no? Permite sacar el alfil por esta diagonal, como la dama en algún punto, ¿no? Entonces es una jugada que coge el centro y permite sacar dos piezas, por tanto, es una de las más populares en ajedrez, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos coger el centro? Es una pregunta que, bueno, yo me estaría haciendo si fuera vosotros, ¿no? Oye, este tío me está diciendo que hay que coger el centro, pero ¿por qué, no? Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver un poco qué pasa si el negro decide no coger el centro, ¿vale? Os adelanto aquí que la jugada más habitual es E5, para evitar que las blancas consigan coger el centro. Pero vamos a ver qué pasaría si el negro, bueno, pues no le importara mucho el centro y simplemente decidiera pasar directamente al segundo paso de la apertura y empezar a sacar piezas, ¿no? Por ejemplo, sacaría el caballo, ¿no? Caballo C6, ¿no? Nosotros cogeríamos el centro. Esto es lo que se conoce como centro clásico, cuando tenemos los peones en E4 y en D4, ¿no? ¿Y por qué es tan importante tener el centro? Bueno, primero de todo, estos peones controlan un montón de casillas, ¿no? Por ejemplo, si este caballo aquí es saltar la casilla de 5, simplemente no lo zamparíamos con nuestro peón de D4, ¿no? Entonces eso no va a ser posible. Por tanto, restringen las posibilidades de las piezas del rival, ¿no? Es el primer motivo por el cual controlar el centro, o algunos lo llaman tener espacio en ajedrez, es muy importante, ¿no? Porque restringimos las piezas del rival. Pero no solo eso, sino que también damos espacio a nuestras piezas para salir. Normalmente nos gusta utilizar a los peones, que son las piezas que menos valen un punto cada una. Nos gusta sacarlos como si fueran la infantería, ¿no? En la primera línea de batalla, para así poder garantizar la seguridad de nuestras piezas
más importantes, ¿no? Que valen más puntos, que son más útiles, ¿no? Que, como el alfil, por ejemplo, que vale 3 puntos, o el caballo, que vale también 3 puntos. Entonces, eso es uno de los motivos. Pero hay otro motivo, ¿no? Imaginamos que el rival sigue haciendo caso omiso a las advertencias de su profesor, ¿no? Es su entrenador de ajedrez, y decide seguir sacando piezas porque dice que lo de coger el centro no va con él, con ella. Entonces también nos puede servir tener un buen centro de peones para avanzarlo, ¿no? Y crear amenazas sobre las piezas rivales. Ahora este caballo tiene que mover aquí, porque no va a querer irse de vuelta por Navidad para casa, ¿no? Querrá mover una casilla central, pero claro, le podemos seguir atacando. Tendrá que seguir retirándose. Y ahora que vamos a atacar al otro, le seguimos atacando, ¿no? Y tendrá que retirarse porque si viene a G4 o H5, ¿qué va a pasar? Tenemos la dama, nadie defiende a este caballo, no os lo podemos zampar, ¿no? Entonces tendrá que retirarse este caballo a la primera fila, ¿no? Y vemos cómo los caballos han movido muchas veces y siguen estando mal ubicados, ¿no? Y ahora las blancas disponen de un super centro de peones desde el cual restringen muchísimo las posibilidades y las casillas de las que disponen las negras, ¿no? Entonces, eso no es lo que suelen hacer las negras. Las negras suelen saber también que hay que coger el centro y lo suelen hacer con E5, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Si queremos seguir cogiendo el centro, nos van a comer y vamos a perder nuestro centro clásico. Por tanto, las blancas ya deciden que ha sido una buena... hemos cogido el centro de buena manera, ¿no? Entonces ya habría que llegar a la segunda fase de la partida, ¿no? De la apertura, perdón. La de sacar las piezas. Entonces, normalmente la jugada que más se hace aquí es caballo F3. ¿Por qué sacamos el caballo antes que el alfil? Bueno, normalmente nos gusta antes sacar el caballo porque el caballo es una pieza que desde su casilla inicial pues no hace mucho, ¿no? Es una pieza de corta distancia. Necesita estar cerca de un objetivo para poder atacarlo. Sin embargo, el alfil es una pieza que decimos de larga distancia, de largo alcance, porque controla muchas casillas muy lejanas en el territorio del rival, por ejemplo, sin ni siquiera haberse movido. Por tanto, nos podemos permitir dejarlo un poco más de tiempo en su casilla inicial y priorizar el caballo que sí que estaba muy aburrido, ¿no? En su casilla inicial, ¿no? ¿Qué más cosas? Vale, yo quería comentaros también que hay que sacar las piezas, bueno, esto es evidente, ¿no? Hay que sacar las piezas para dar jaque mate, ¿no? Entonces, y también hay que sacarlas para dar jaque mate, por eso las movemos, ¿no? Y lo más interesante para esto es dirigirlas, al igual que nuestros peones, hacia el centro. Por tanto, no suele ser muy interesante sacar, por ejemplo, un caballo por H3, ¿no? Porque fijaos que este caballo no puede ir aquí porque le comen, ¿no? Y tampoco puede ir aquí porque le come la dama, ¿no? Si el caballo viene aquí, te como con la dama. Entonces esta casilla es un poco triste para el caballo, ¿no? Y además no puede venir aquí porque está el peón. Entonces nos suele gustar para atacar y para jugar de manera activa y bien, ¿no? La apertura, sacar las piezas hacia el centro, ¿no? Además aquí este caballo ataca a este peón, ¿no? Las negras también saben que hay que empezar a sacar las piezas y deciden hacerlo mediante la jugada caballo C6, que además defiende este peón. Si ahora te como, tú me comes, ¿no? Y has perdido el caballo que valía 3 puntos a cambio de un peón que valía un mísero punto, ¿no? Entonces no nos salía a cuentas, ¿no? ¿Le gustaría aumentar las ventas? Pruebe Bittrex 24, el mejor CRM gratuito online utilizado por más de 5 millones de empresas. Bittrex 24 le ayudará a administrar a sus clientes existentes, aumentar la cantidad de los prospectos potenciales, ejecutar campañas de marketing, emitir facturas y aceptar pagos online. Sorprende a sus clientes con un increíble soporte en tiempo real, a través de email, teléfono, chat en vivo, messengers o redes sociales. Crezca más rápido, aprovechando las herramientas integradas de automatización de ventas y marketing disponibles dentro de Bittrex 24, que funcionan incluso cuando usted duerme. Ah, y
y con la nueva aplicación móvil de Bittrex 24 puede trabajar desde cualquier lugar. Correcto, ¿no? Entonces, defienden el peón, las blancas, y ahora hay muchas jugadas. Ahora, como vienen las flechas indicadas, ¿no? Hay gente que hace la jugada C3 para seguir con el plan de coger el centro. Hay gente para coger el centro y además, si nos comen, poder recapturar de peón. Hay gente que hace D4 también. Hay gente que juega la apertura española con alfil B5, amenazando comerse este caballo. Ahí va, comerse este caballo y después comerse este peón, ahora que no estará defendido si eliminamos el caballo. Pero yo os voy a hablar de alfil C4, la que se conoce como la apertura italiana, ¿no? Una de las primeras en la historia del ajedrez. Y os voy a hacer una pregunta también. ¿Por qué no nos gustaría sacar el alfil por D3? Porque algunos me podrán decir, bueno, es que desde 3 defendemos este peón, ¿no? Ahora si me lo atacan, ya lo tengo defendido, ¿no? Esto estaría muy bien, pero hay un pequeño inconveniente, ¿no? Y es que a los alfiles les gusta, igual que a los caballos no les gusta salir por un lateral, porque controlan pocas casillas, a los alfiles les gustan las diagonales largas, donde además tengan objetivos de ataque. Desde aquí el alfil pues actúa como un peón, ¿no? Fijaos que si pongo el peón aquí, hace lo mismo, defender otro peón. Sin embargo, el alfil es una pieza más importante, ¿no? Y si le ponemos la casilla C4, va a tener una muy buena diagonal, desde donde además ataca un punto muy vulnerable de la posición de las negras, que es la casilla F7. ¿Por qué es tan vulnerable este punto? ¿Por qué este punto es tan débil, decimos siempre? Porque de momento solo ataca un alfil, ¿no? Bueno, es muy vulnerable porque solo lo defiende el rey, que es una pieza que realmente la queremos tener bien defendida y que no haga nada, ¿no? No queremos que el rey trabaje mucho. Queremos tenerle bien seguro en el enroque, que veremos luego, ¿no? Pero si nos fijamos, por ejemplo, en este peón está defendido por el alfil, por la dama, por el rey también, ¿no? Entonces es un peón que no es un punto débil para nada, ¿no? Sin embargo, este peón está solo defendido por el rey. Por tanto, es una cosa muy a tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, el alfil desde la casilla D3 vemos que no hacía absolutamente nada parecido a esto, ¿no? Las negras hacen alfil C5, hacen lo propio, sacar piezas y atacar el correspondiente punto F2. F2, el punto más débil de la posición de las blancas, ¿no? Hola, soy Alison. Entonces, obvio, segunda vez. Entonces, estaba sola. Me puedo. Ella la quiero. Mi mami llora. Yo estoy enfermita. Yo no quiero ser enfermito. Y ahora, bueno, hemos visto que hemos cogido el centro, ¿verdad? En cierto modo, todo lo que hemos podido, hemos sacado un par de piezas menores que valen 3 puntos. Llevamos a los caballos y a los alfiles que valen 3 puntos piezas menores. Y por último, la última fase, algunos se acordarán que la hemos comentado, es enrocarnos. ¿Por qué hay que enrocarnos? Bueno, como todos sabéis, el valor del rey es infinito en la partida de ajedrez. El valor del rey es la partida, ¿no? Porque si te dan jaque mate, pierdes la partida. Entonces aquí hemos movido un peón del centro y en algún punto, como nuestro objetivo es coger el centro, también se prevé que movamos otro peón del centro, ¿no? Aquí una casilla más, a lo mejor, ¿no? A D4. Entonces probablemente los peones del centro se cambien, ¿no? Y se abran líneas desde las cuales nuestro rey va a quedar muy expuesto y podrá ser atacado, ¿no? Por tanto, suele ser conveniente enrocarnos, poner una muralla de peones alrededor de nuestro rey que le proteja y además, alejarlo de las casillas centrales, de las columnas que se van a abrir en algún momento, desde las cuales podrá ser atacado, ¿no? Entonces, coger el centro, sacar las piezas y enrocarnos. Diríamos que ya hemos acabado la fase de la apertura. Bueno, todavía no. Las negras van a hacer lo mismo. Esos son los 3 pasos más importantes. Pero hay algunos pasos también muy importantes que habrá que ver, ¿no? Las negras van a hacer lo mismo, sacar el caballo, por ejemplo, además atacando un peón, sacar piezas. Y aquí suele ser muy conveniente defender este peón, ¿no? Porque no solo defendemos un peón, sino que proseguimos con nuestra
segunda idea de apertura, que es sacar las piezas. Este alfil antes, el pobre, no podía salir a ningún lado, y luego de la jugada de 3, bueno, puede salir por la diagonal C1, H6, ¿no? Puede salir a G5, puede salir a E2, puede salir a 3, ¿no? Es un alfil con muchas posibilidades, ¿no? Aquí las negras se enrocan, acabando también su apertura. Nosotros, bueno, hay gente que suele jugar C3 para poder, como he comentado antes, coger el centro y recapturar de peón. Nosotros, para seguir con nuestras ideas de sacar piezas y acabar la apertura, vamos a jugar caballo C3, sacando una pieza, ¿no? Sacando un caballo, muy importante. El negro va a jugar D6 para sacar también su alfil, ¿no? Y aquí nosotros, por ejemplo, podríamos jugar alfil G5, haciendo una cosa que se llama clavada. Muy importante el concepto de clavada. No sé si lo veremos en otro vídeo, pero si no, que sepáis que una pieza se dice que está clavada, este caballo estaría clavado, cuando no se puede mover. No porque sea una jugada ilegal, ¿no? Sino porque si este caballo se mueve, por ejemplo a G4, nos podríamos comer la dama. No recapturarían un alfil, ¿verdad? Pero cambiaríamos un alfil que estaba aquí, que valía 3 puntos, por una dama que suele valer entre 9 y 10 puntos, ¿no? Por tanto, hemos salido ganando, ¿no? Entonces, este caballo se dice que está clavado, atornillado a la posición, porque si lo movemos, perderíamos algo de mucho valor y, por tanto, no queremos moverlo, ¿no? Y ahora os quería comentar una cosita, porque claro, hemos sacado las piezas menores, ya hemos sacado todas, hemos sacado caballos, hemos sacado alfiles, hemos cogido el centro, nos hemos enrocado, hemos sacado ya la apertura, ¿no? Podría parecer, ¿no? No. No, porque todas las piezas quieren jugar en ajedrez, todas quieren salir, todas quieren ayudar a dar mate al rey rival. Y bueno, hay algunas piezas que no hemos sacado todavía. Esas piezas son la dama y las torres. Son las que denominamos piezas mayores, ¿no? Las torres valen 5 puntos, la dama vale 9 o 10, tienen más valor, son más pesadas y las sacamos al final de la apertura. ¿Por qué las sacamos al final de la apertura? Es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué no las saco al principio? Como el caballo o como el alfil. Bueno, eso es porque las torres, igual que los alfiles, les gustan las diagonales, las grandes diagonales, como esta diagonal o esta diagonal. A los caballos, por ejemplo, les gustan las casillas en el centro, desde las cuales atacan muchos puntos. Esto sería una casilla muy buena para un caballo, por ejemplo. Voy a quitar tantas, que me voy a hacer un lío con tanto colorín, ¿no? Bueno, igual que a los caballos les gustan las casillas centrales, a los alfiles les gustan las grandes diagonales, a las torres les gustan las columnas abiertas. Entonces, normalmente esperamos un poquito a sacar todas las piezas, a acabar la apertura, para decidir dónde queremos ubicar las torres. En este caso, como no hay columnas abiertas, las queremos ubicar en el centro del tablero, en las casillas D y E, porque además se prevé que en algún punto el centro se abra, ¿no? Y estas columnas se conviertan en columnas abiertas, que es lo que les gusta a las torres, ¿no? Columnas abiertas desde las cuales pueden atacar cosas, ¿no? Porque esta torre ahora mismo vemos que su columna está totalmente cerrada, ¿no? Su trabajo es defender un peón que nadie ataca, ¿no? Es totalmente absurdo, ¿no? Entonces queremos ponerlas en el centro, pero para eso habrá que mover la dama, ¿no? Entonces vamos a poner una jugada cualquiera, 6 por ejemplo, y ahora queremos sacar la dama, que también la desarrollamos, ¿no? Igual que el resto de piezas, y una cosa muy importante en ajedrez, conectar las torres, que se defiendan la una a la otra, que se miren entre sí, y bueno, en las próximas jugadas jugaremos torre D1 probablemente, torre E1, y una vez estén nuestras torres columnas centrales, nuestras piezas fuera, hemos cogido el centro, hemos sacado todo, el rey está enrocado, podemos decir que hemos acabado con éxito la apertura. Ahora llegaría a otra fase de la partida de ajedrez, que es la más interesante quizás, ¿no? Bueno, una de... Muy bien. Entonces, hemos aprendido las técnicas para hacer una buena apertura. Esa ha sido la clase del día de hoy.